Mesa Catlán, Diana Hernández, igual de la Mesa Catlán, y su servidora Catalina Traslavilla, del posgrado de Pedagogía, igual de la UNAM. Preparé algo, no me voy a tratar mucho el tiempo, solamente para dar el contexto en el que planteo. Deleuze afirma que las sociedades disciplinarias de los siglos XVIII y XIX descritas por Foucault se encuentran en crisis. Estas sociedades se caracterizan porque los ejercicios de poder, cito a Deleuze, operan mediante la organización de grandes centros de encierro. El individuo pasa sucesivamente de un círculo cerrado a otro, cada uno con sus leyes. Primero la familia, después la escuela, después el cuartel, a continuación la fábrica, cada cierto tiempo el hospital y a veces la cárcel, el centro de encierro por excelencia, hasta ahí del este. De esta manera, cada institución tiene un lugar físico y cerrado, como las sociedades disciplinarias. Hay horarios fijos y estrictos, como la jornada laboral. La vigilancia es caracterizada a modo de panóptico, en donde no vemos quién nos vigila, pero nos sabemos vigilados. Y cualquier conducta desviada o inapropiada es castigada. Sin embargo, Deleuze afirmará que estas sociedades disciplinarias están en crisis, pues están siendo sustituidas por las sociedades de control. Dichas sociedades suponen que el control ahora opera no a través de espacios de encierro, como en las disciplinas, como era la familia, la escuela, la fábrica o la cárcel, sino que operan al aire libre. Ello no supone en absoluto la superación de la disciplina, sino la transformación de esta para ajustarse a nuestros modos de vida actuales. Esta transformación ajusta de la disciplina es la que valdría la pena analizar con precaución para no suponer que no existe y ver los modos en los que ha ido tomando forma a partir de la relación con la inteligencia artificial. Asimismo, intentamos pensar más allá de los discursos que piensan que la disciplina y el control son malos. Buscamos ir más allá de hipótesis regresivas que ven solamente opresión para pensar de otro modo la relación que establecemos entre disciplina, control e inteligencia artificial. En este sentido, en las sociedades de control, la vigilancia ya no es externa, sino que la interiorizamos. Y a partir de nuestra conducta y hábito, nos vigilamos a nosotros mismos y a los demás. Además, dado su carácter operador al aire libre, el control funciona a través de redes flexibles y modulables, como la tecnología y los algoritmos. Así ya no se requieren espacios físicos, el tiempo ya no es fijo, sino fragmentado y flexible. Las personas ya no son dóciles, sino empresarios de sí mismos, que a partir de una formación permanente a lo largo de toda la vida entran en el mercado. A partir de este marco, quisiera plantear ahora un referente empírico para que tengamos un marco común de discusión. Y ese referente empírico va a ser el sistema de crédito social chino, que se caracteriza por fomentar la confianza social y mejorar el cumplimiento de ciertas normas, para que haya ciudadanos ejemplares. Esto es a través de un conjunto de prácticas y tecnologías impulsadas por el gobierno para evaluar y regular el comportamiento de los ciudadanos, empresas y instituciones. Y ejemplos de prácticas que buscan este tipo de cumplimiento de normas van a ser, por ejemplo, las multas por tirar basura, multas a peatones que cruzan la calle con semáforos en rojo, el sistema de crédito que califica a sus clientes e incluye préstamos y beneficios, una cuestión que no está muy alejada de nuestra realidad. Las restricciones a viajes entre bala o alojamientos en ciertos hoteles o acceso a ciertos empleos a deudores por sentencias judiciales. Entonces, bajo este panorama, quisiera preguntarles en principio a Diana y a Kelly, y posteriormente también a ustedes, cómo la incorporación de programas de inteligencia artificial permite dar cuenta no de la superación de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, sino la relación que hay entre disciplina y control a partir de la relación con la inteligencia artificial. En principio, esta es una pregunta como detonadora, espero que podamos con ella abrir el diálogo. Y vamos a empezar con Argelia y después con Diana. Un poco relacionando lo que hablaba la profesora Ana respecto al deseo de interiorizar este sistema de vigilancia, de vigilancia, que no hay una resistencia en nuestros cuerpos a este sistema de vigilancia, sino más bien deseamos ser vigilados
porque deseamos ser reconocidos a través de un sistema, deseamos que nos califiquen, de tener todas las estrellas para que podamos ser buenos ciudadanos. Y lo conecto esto también con las plataformas de reparto, específicamente como Rappi, Uber Eats o Didi, donde los trabajadores son también calificados a través de este sistema. Y cómo el trabajo se puede problematizar desde allí. Bueno, además me parece muy significativo hacerlo de esta forma, pues en el marco de mes de mayo, problematizar cómo es que trabajamos, ¿no? Se pensaba un poco que con la tecnología probablemente el trabajo iba a desplazar a los humanos, porque se iba a automatizar todo, o iba a desaparecer el trabajo. Y a mí me parece que más bien el trabajo mismo se desplazó a otro lugar. Y pues este otro lugar se encuentra en las plataformas de reparto. Lo que a mí me interesa respecto al trabajo es que las plataformas de reparto también funcionan con un sistema de vigilancia que se llama, bueno, mis calificaciones, ¿no? Tal cual es un apartado, en donde se dice cómo van a evaluar al repartidor. O sea, tiene que ser rápido, tiene que ser puntual, tiene que ser amable, y a partir de estas calificaciones, pues la aplicación puede decir si eres un buen o un mal repartidor, y a través de esta calificación asignarle nuevos pedidos o no asignárselos, ¿no? En ese sentido, un poco que no se ha eliminado esta dinámica de disciplina, porque hay un castigo. O sea, si tú no eres un buen repartidor, se te excluye de la aplicación. Hay un momento de desconexión en donde no puedes recibir pedidos. Pero a su vez hay dinámicas de control, porque estamos vigilados a través del algoritmo en tiempo real. O sea, la aplicación tiene datos de a qué hora recogemos el pedido, el clima en el que estamos, cuánto tiempo, la distancia y a quién lo entregamos. Otra de las cosas que me llama mucho la atención, sociedades disciplinarias, algo que marcaba era, pues, algo que marcaba tu identificación, era una matrícula o un número, y actualmente, pues, podríamos decir que son algunas veces los datos biométricos que ocurren también en las aplicaciones para registrarnos. Necesitamos, pues, que revisen nuestros ojos, nuestras huellas digitales, y bueno, hasta ahí quisiera dejar mi participación un poco para ir revisándolo, y le paso la palabra a Diana. Soy prácticamente estudiante de matemáticas aplicadas y computación por parte de la UNAM. En ese sentido, mi contexto es un poquito más técnico. Ahorita, por ejemplo, como mencionaba Catherine, el tema de China, porque es un sistema masivo. Por ejemplo, en México ya se conoce muchos acuerdos entre México y China. En China pasa un ciudadano cruzando la calle y una cámara ya tiene una foto y ya lo capturó y ya sabe si cruzó a tiempo o por la calle. Y a partir de ahí le da puntos, ¿no? Y lo empieza de alguna forma a valorar en el sistema. Y entre menos puntos tenga, menos oportunidades tiene de desarrollarse en su propia sociedad, en su propia comunidad, porque el gobierno no le da las oportunidades de la diera y entre menos puntos tenga. Es como importante, pero por ejemplo en México, al menos sobre la laboral, se está viendo súper fuerte. Por ejemplo, tengo un conocido que trabaja instalando todos los sistemas de video y GPS en trailers. Y justamente, ¿qué sucede con ellos? Los fabricantes de estos dispositivos son chips, los exportan para los en México y los instalan aquí, y justamente el objetivo de estas empresas es lo justifican con la seguridad, ¿no? Porque al final sabemos que el trabajo de los choferes de trailer es muy pesado. A veces tienen a tener como estos cabezones. Entonces, al momento en el que el sistema detecta, por ejemplo, también nosotros inteligentes, ya como Tesla, de que no tiene cierta presión al volante, se apaga el motor, o de que el chofer se desvía de la ruta, apaga el motor. Pero justamente me comentaba que estos sistemas son demasiado inteligentes para un lugar como México. Porque ¿qué sucede? Sí, lo que sucede cuando en una carretera hay un accidente y el chofer sabe que hay otra ruta que puede tomar a los pueblitos para llegar y justamente cumplir con su labor, con su trabajo, ¿no? En tiempo y forma.
se le va a pagar mejor. Entonces, justamente son ese tipo de cosas que no se han estado contemplando, al menos, por ejemplo, en China, porque China creo que desde hace muchísimos años, si no es que ya desde siglos, crea como un sistema muy disciplinario. Y en México, justamente, ha habido mucho contraste con eso, porque a nivel algoritmo, si digámoslo así, a nivel disciplina, es muchísimo más difícil para personas de inteligencia artificiales identificar, por ejemplo, cuando estamos hablando de un niño real. Y por ejemplo, una de esas como finalidades que luego hacen, porque la máquina literalmente como se esté viendo la columna de un niño y es como, sí, pero no es un niño. Pues, no sé, o sea, creo que sería como información mucho más técnica en ese sentido. De contrastando no es China y México. Lo que podemos hacer nosotros como sociedad mexicana para justamente problematizar el uso de inteligencia artificial, porque no es lo mismo de hablar de países asiáticos o de, por ejemplo, Estados Unidos que de... Gracias a Media y Diana, damos la bienvenida a Miguel. Se suma a este conversatorio. Dejo un poco en contexto. Estamos tratando de aludir a cómo las sociedades disciplinarias se están transformando en sociedades de control, pero no como una forma de superación de la disciplina, sino la disciplina se transforma para justamente entrar en relación con algoritmos, con inteligencia artificial, y de esta manera llegarse a las sociedades de control, pero sin entender la disciplina y el control como algo negativo o algoritmos de supervisión, sino como eso incluso permite la vida, ¿no? Y esto en relación con lo que mencionabas, cómo pensar este sistema de crédito social chino no como una suerte de, ay, están oprimidos por el gobierno, sino como incluso eso les ha permitido sobrevivir a un modo de vida. Y no porque en México estemos alejados de eso, simplemente siento que hay como muchas operaciones y técnicas que en Colombia, como en México, están fragmentadas, pero no significa que no estén tendiendo a lo mismo. En ese sentido, pues, te doy la palabra para saber qué opinas con respecto a cómo la inteligencia artificial se relaciona con esta transformación de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de este momento de un poco de mi trabajo que está orientado completamente al humanismo y que es como se ayuda un poco de que la inteligencia artificial se ha convertido ahora pues, en una herramienta sustancial y técnica. Aquí en este debate, incluso tanto filosófico como historiográfico, explico por qué, de que la inteligencia artificial es la nueva apertura a esta nueva forma de lenguaje de comunicación. Entonces, como se está manejando un lenguaje complejo, donde incluso filósofos modernos, desde la cultura de canciones en adelante, han querido interpretar que esto se trata meramente de una nueva forma de crear conciencias artificiales, donde se analiza, pues cada una propiamente. Ahora escuchando a mis colegas del tema incluso de las aplicaciones, de los libros y todo esto que conlleva a una herramienta donde se nos facilita al ser humano un mejor rendimiento, una mejor percepción en cuanto a los trabajos de obra normal, todo que conlleva un esfuerzo. Pues ahora es suplementado, pero hasta aquí nosotros tenemos esa responsabilidad. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la cultura de naciones en este sentido, porque hay naciones que crean un sentido de la responsabilidad, la cultura disciplinaria en cuanto a la inteligencia artificial no debe ser completamente mutua. Recordemos que, por ejemplo, escritores de ciencia ficción como Isaac Asimov, que también era divulgador científico, pues con la ley de la robótica él mencionaba precisamente eso, estar por encima de la creación de los algoritmos. En este caso, para utilizarlos como una herramienta, pero si nos damos cuenta de que su ley de la robótica, pues es como se hablara de otra persona, de alguien ajeno que puede tomar decisiones. En este caso, por ejemplo, el mundo de las aplicaciones se utiliza como técnica, como herramienta. Cuando nosotros decidimos que pueda ser parte de nuestras vidas para mejorar ese rendimiento, o incluso pedir comida por internet, por redes,
o pedir cualquier tipo de servicio, pues nosotros estamos dando esa apertura que la vea mucho más sistematizado. De inteligencia artificial debemos entender ese concepto, lo artificial creado, no que algo creado, pero también tener conciencia, entre comillas, y crear, porque es un tema muy complicado. Nosotros, como un ser humano que para muchos filósofos y autores ha llegado al punto de no poder evolucionar a menos que la inteligencia artificial le agregue esa apertura, pues bueno, ahí tenemos que encontrar ese discurso donde la inteligencia artificial se ha logrado con una ciencia completamente disciplinada, con una herramienta racional que ha sido racionalizada también y que por lo tanto es una consecuencia de una herramienta fáctica que pueda ser práctica en el mundo ordinario, en la vida real. Pero como ejemplo que quizá puede ser relevante, un pequeño antecedente postmoderno, moderno, como quieran ver, pues es la primera cirugía a través de Skype realizada por el doctor de 24 de noviembre de 2016. Estas cirugías que se hicieron con esta aplicación, pero ahora es desuso, pero que hay otros mucho mejores, al igual que son, donde se pueden hacer operaciones, ¿no? Estas operaciones o cirugías, donde el médico puede hacer de un país a otro, es la novedad, la inteligencia artificial es controlada, disciplinada para mejorar el rendimiento de las ciencias de la salud o del mundo médico. Y esto nos da la apertura a ciencia del futuro, que se supone que es el que ahora nosotros nos ha tocado bien como de manera generacional. Cada como filósofo y algo que decía, debemos ser conscientes de las próximas generaciones para entender hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, controlada, disciplinada, porque eso es la sociedad encaminada hacia un futuro racionalizado, no donde sea lo contrario y nos facilite la vida. Me gusta mucho poner el ejemplo de la película de Wall-E, donde se rompe ese esquema y pues el ser humano se convierte en todo aquello que de alguna manera es una utopía, pero una utopía donde no hay esfuerzo, donde no hay una razonabilidad, no hay una conciencia, y que por lo tanto se convierte pues, en una herramienta inútil, porque le estamos dando todo a la máquina. La inteligencia artificial creada con algoritmos, creada con un lenguaje, pues se convierte en algo completamente sofisticado y complejo, que nos cuesta hasta ahora entender, porque es muy común ver en redes sociales, ¿no? Que dos Alexas practicaron juntas. Si pones una Alexa y una Siri, ¿qué pueden decir entre ellas? Con las inteligencias artificiales que se activaron y tuvieron un lenguaje propio. Seguimos hablando de algoritmos, no de una conciencia que han creado por dos. Pero no por ello debemos tener un punto de alarma, sino una oportunidad para poder modificar que el ser humano tenga una completa responsabilidad en su torno a la creación de inteligencia artificial, de cyborgs y que sean complementos para el ser humano y no al revés. Y creo que ahí es donde entra este punto de este debate. Muchas gracias, Miguel. Me hace pensar dos cuestiones. Una en relación con nosotros de acuerdo con respecto a ver a la inteligencia artificial como una herramienta utilitaria, sino más bien nos incitaría a problematizar cómo la inteligencia artificial establece un tipo de relación social con nosotros que no supone la subordinación de ella con respecto hacia nosotros. En ese sentido, pensar en la inteligencia artificial fuera de los esquemas del utilitarismo nos llevaría a plantearnos otro tipo de preguntas con respecto a cuál es nuestro sitio en el mundo, por decirlo de alguna manera, y cuál es el poder de la inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial nos permitiría devenir y deviene con nosotros de otra forma. La cuestión siento que está en el marco de lo que se planteaba en la primera mesa, de cómo eso incita a nuevas formas de vida. Cómo estamos viendo, de alguna manera, como decía la doctora, estamos viendo morir cierta forma de vida que a la vez no significa que no esté al mismo tiempo creando otras, y que más bien estamos como chocando, estamos teniendo conflictos con la relación que establecemos con la inteligencia artificial, porque nos está haciendo preguntar por el problema del hombre, por el lugar que ocupa el hombre en el mundo.
Y otra cosa que me hacías pensar era con respecto a cómo se está viendo el trabajo en ese sentido. Porque el trabajo entonces parece asumirse a partir de una relación meramente funcional, o sea, de funcionamiento. Y pensaríamos fuera de este esquema de trabajo, un funcionamiento, cómo el trabajo incluso da dignidad al ser humano y cómo el trabajo se inscribe a formas de relación en donde el trabajo no está supeditado al uso de las herramientas, sino que puede provocar otro tipo de cosas. Entonces, no solamente estamos preguntándonos por el lugar del hombre en el mundo a partir de la relación que establecemos con la inteligencia artificial, sino incluso cómo el trabajo se está definiendo, se está transformando, ya no puede ser como mirado o reducido al uso de las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué necesita esto? Le doy la palabra a Delia, le doy la palabra a Diana, y luego vas tú, y luego vamos a dar una serie de participaciones para que empecemos a dialogar entre ustedes y nosotros. Sí, también quería responder un poco a la cuestión de Miguel sobre las aplicaciones de reparto. Yo no las estoy viendo de ningún modo como meras herramientas, sino como diría Simondo, pues como un individuo técnico que forma parte, bueno, que es constituyente junto con el humano o con el repartidor del medio laboral. En ese sentido, no nos preguntamos sobre cómo funcionamos con la herramienta aplicaciones de reparto, ¿no? Sino más bien la figura que está ocupando. Yo me pregunto, en las plataformas de reparto son territorio, o son empleadores, o son trabajadores, o son intermediarios, ¿no? Y un poco pensando en la lectura de Deleuze, cómo las figuras no parecen tan claras, ¿no? O sea, más bien problematizarnos cómo esta relación está cambiando, ¿no? El medio laboral. Pues justamente en la actualidad al menos, sí, se está hablando de un concepto a nivel tecnológico que se llama humano aumentado, justamente con la fuerza laboral, que tiene que ver con la IA. No nos va a venir a reemplazar los seres humanos, pero sí los seres humanos que sepan utilizar la inteligencia artificial van a reemplazar a quienes se rehusan a usarla. Entonces, justamente, ¿qué sucede con los repartidores que fueron como de los primeros en tener que adaptarse a la tecnología, si no lo digo? Porque justamente llegaron como los servicios de delivery a México, en general. ¿Y qué sucede con su funcionamiento? Al final, como tú dices, dan una calificación. Y no es tanto que el trabajador tenga una estima del bueno o malo. Bueno, sí, es trabajo, de alguna forma, pero no tiene que ver con un recurso como tal que tenga la inteligencia artificial, sino más bien por cómo está construida, porque en ese sentido las inteligencias artificiales solo analizan datos. Es decir, yo puedo decirle que 2 más 2 es 4 y la inteligencia artificial va a entender que 2 más 2 es 4, por ejemplo, ¿no? Ese nivel de inteligencia o de algoritmos que utilizan las aplicaciones de reparto. En cambio, si hablamos de inteligencias artificiales como ChatGPT y como Gemini, tienen una cosa llamada aprendizaje profundo, es decir, tienen la capacidad de que lo que a ellas les ingreses como información, la van a regresar para alimentarse a ellas mismas de alguna forma y de ahí van a sacar nuevas conclusiones. Como comentaba el acrónimo de la sesión del conversatorio pasado, es meramente estadística, no meramente cálculos, números. Sin embargo, es justamente algo que éticamente nos está haciendo quebrar menos a los técnicos de los consultólogos. Es decir, okay, ya puede de alguna forma incluir cosas. Ahorita por los recursos tecnológicos que tenemos, todavía no sabemos hasta dónde se va a llegar, pero sí tenemos la sospecha de que, por ejemplo, cuando estalle la computación cuántica, es decir, cuando sea accesible para todos, posiblemente podemos hablar de inteligencias artificiales más avanzadas. Respondiendo a estas cuestiones, eso es muy relevante pensar así que en lugar de el ser humano, del hombre, al mundo, a este avance, donde pues, entran estas nuevas confusiones incluso del mundo laboral.
porque incluso nos toca verlo hasta dentro de la docencia, cuando tenemos que apegarnos a estas nuevas escuelas, donde debe haber aplicaciones y apostar para que estas sean el nuevo centro recreativo del conocimiento. En el caso, por ejemplo, desde las empresas que conllevan estas subdivisiones y se encuentran, por ejemplo, con las del reparto, si hay una problemática muy fuerte que yo creo que las evidencias van muy en contra sustancialmente de lo que debería ser la responsabilidad de ser humano, porque pues la realidad de la crítica es que se permite que pues ahora estas aplicaciones suplanten algo que debería ser humano para hacer, que puede ser una forma de que la plataforma sí suplanta algo por su trabajo. Y yo creo que lo vimos no hace mucho tiempo con la noticia tanto del Mercado Libre y Amazon, pues que han suplantado al ser humano que se entiende por su trabajo, y que en el mundo laboral pues ahora se ven todas estas enigmáticas hacia dónde nos lleva el mundo de la robótica e incluso de las ingenierías. Y yo creo que lo vemos incluso cuando escuchamos estas nuevas generaciones que se inclinan más por las ingenierías, por las cuestiones técnicas, porque de otro lado, de las cuestiones de análisis prácticas, incluso teóricas, que hacen que hay una concientización, llaman humanidades, o que se puede haber relacionado, pues no son tanto de interés, porque lo que interesa es la empresa que invierte, que gana dinero de una forma y un rendimiento mucho más práctico, que ha automatizado con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, las automatizaciones parece ser que para una empresa está por encima de un puesto laboral, dentro de una que puede hacer, porque generan unos costos. O sea, estamos hablando de temas de administración, de economía, administración, y eso son temas que yo creo que se nos han mejorado mucho actualmente. Yo nada más para concluir esta intervención en mi tema, cuando abarqué el razonamiento laboral, pues me hizo un camino muy hermoso, porque parecía que entre más buscaba cómo eran las inversiones de muchas empresas, incluyendo Tesla y las de criogenización, que parecen sacadas de la ciencia ficción, pero que realmente muchas inversiones nos han llamado la atención, que sí se apuesta mucho por ellas, las inversiones son muy fuertes. Por eso esos temas se abren mucho y generan estas políticas donde decimos, bueno, y el ser humano, ¿dónde se encuentra su toma de decisiones para que esté por encima de concepción de la responsabilidad? Por eso nos agrada la filosofía de Carl Jonas, porque demuestra que hay un sentido de la responsabilidad. También esta tecnología que hace este famoso bestseller Yuval Noah Harari, con sus libros de Homo Deus y Sapiens, Animales a Dioses, y las 21 lecciones del siglo XXI, nos enseñan un poquito la historia moderna o posmoderna de estas cuestiones, de las empresas, tanto de reparto, ingenierías, tecnologías, cuestiones técnicas, donde pues son parte de la globalización, y no me queda un tema entonces que nosotros estar por encima de la responsabilidad de la inteligencia artificial. Se me hace un tema muy abierto, complicado, pero interesante. La verdad, me ha agradado bastante escucharlas, es muy grato. Bueno, vamos a dar una primera ronda de participación y regresamos con nosotros. Entonces, está Sandra, la doctora Ana, Fabio y el compañero Ayala. Bueno, como hicieron pensar muchas cosas, pero en particular con este contraste que hacen respecto al crédito social en China, por otro lado Argelia, que nos comparte los ejemplos en particular de las plataformas de reparto, pensaba mucho justo en esa convivencia que se da entre mecanismos de control y mecanismos de seguridad. Es decir, esto que decía Argelia, puede haber un castigo que es esta exclusión de si no cumples con ciertos criterios o lo que se valore como un buen repartidor o por de China, como un buen ciudadano, no sé, que vas a un acto o lo que sea. Hay un castigo que bien no podemos asociar con mecanismos disciplinarios, pero también está, si no me equivoco, también les menciona esta forma de control a partir de la recompensa, ¿no? O el estímulo, si queremos llamar así.
Entonces me acordé mucho de cuando empezó Didi a trabajar en México, que una de las formas en las que incentivaban al conductor era justo a partir de si cumplían una cuota de muchos viajes, se les daba una bonificación, ¿no? Entonces pensaba mucho en qué tanto justo este control no se da solo a partir de un castigo, sino de una buena valoración que está como en esta bonificación económica monetaria, pero que a la vez también es como un incentivo a seguir mejorando o seguir como tú mismo retándote a cumplir la cantidad o la cuota de viajes que te pongan, ¿no? O incluso ir más allá de eso, que se valore como la meta deseable dentro de los viajes a cumplir. Entonces ahí pensaba otra vez esta cuestión que trataban hace rato del deseo, ¿no? Normalmente no es necesariamente como que te impongan esta idea de, bueno, o sea, sí, está esta forma de pensar o valorar qué es ser un buen repartidor o qué es ser un buen ciudadano, pero además uno mismo desea eso porque viene esto que decía Caterina, ¿no? Vienen estas recompensas como, bueno, te permitiría tener acceso a cierto crédito y con base en eso, pues, poder tener un estatus o una forma de vida que tú puedes desear, ¿no? Y por otro lado, lo mismo con la cuestión del repartidor, esta lógica de querer cumplir más viajes, lo que sea, o repartir más, pero que van pensando mucho a propósito de lo que mencionaban hace rato, también estas reglas del juego, ¿no? Como mencionaba Miner a propósito de, creo que en Cibernética y Sociedad, cuando hablaba de cómo es que se enseña a la inteligencia artificial o a la máquina, es a partir de ciertas reglas, ¿no? Y pensaba que tanto, pues justo estas reglas son propias de un neoliberalismo. Bueno, no es ninguna pregunta, sino solo que me provocaba pensar en todo eso, y que justo ahí, a propósito de esto que mencionaba al final el compañero Miguel, que creo yo que no es tanto que se suplante al individuo o al ser humano en el trabajo, sino que se modifica el lugar del sujeto, ¿no? En estas formas nuevas de trabajo. Y a propósito de eso, me acordé también de un ejemplo que da Pine respecto a la traducción. Por ejemplo, que el trabajo de un traductor se podría pensar que puede ser suplantado porque es más sencillo automatizar este proceso, pero el humano no deja de ser necesario en un sentido porque hay, o sea, se modifica su lugar en el sentido de que se requiere una revisión o incluso una contextualización de esa traducción, y bueno, era lo que me provocaba. Hola, muy buenas tardes. Alberto Márquez, estudiante del doctorado de la Toma de Aguascalientes de Pedros Socioculturales. Tengo un par de comentarios que había quedado ahí desde la primera conversatorio y luego encaminarlo hacia la segunda de esta mesa, a ver si les tengo dos preguntas. La primera es un punto casi anecdótico. En las anteriores semanas, me parece, el ejecutivo presidente de OpenAI comentó, se hizo nota, que había un gran dispendio de discursos, de recursos, ¿verdad? Para se la inteligencia artificial sin minutos de agua. Cuando saludamos o somos amables con la inteligencia artificial, genera un costo. Entonces, eso hace que quedemos en cuenta de eso, ¿verdad? ¿Qué clase de personas o qué seres son los humanos que saludamos y tratamos de ser amables y no esto tiene un costo en términos de la inteligencia artificial? Desde que escuché eso a la hora de interactuar ahí con las inteligencias, yo soy más del DeepSeek de China, me pregunto, me cuesta ya cómo referirme, cómo hablarle a esta cosa, ¿no? Es una infraestructura. Bueno, pues uno, dos, respecto a la guerra, me pregunto cómo se habría librado la guerra en Ucrania si no fuera por la inteligencia artificial. Cómo tal vez sea la inteligencia artificial la única posibilidad de entender que los rusos, con la capacidad militar que se les otorgaba, no hubieran ganado esa guerra, como en otras circunstancias se esperaría. Más de parte de las sociedades de control de los caracteres, pues mantenerlos en el mismo patos a pensar en mecanismos de sociedades de gobierno
que lo que precisan es justamente regular poblaciones, ¿no? Como en el caso chino, pues la forma en que se regula la pandemia pues, también es alucinante, de cómo a través de los dispositivos móviles del celular pues evitaron cerrar sus ciudades de 10 millones de habitantes, que en algunos casos tuvieron que hacer, pero en otros no, gracias a que los celulares podían mandar alertas y hacer que tú quedaras en tu casa aislado, las personas que hubieran estado cerca de ti, gracias a la comunicación de los celulares más nada entre sí. Clase de espacios están configurando no solo inteligencia artificial, sino, como mencionaba, de todo muy complejo tecnológico. ¿Qué clase de espacios se están configurando? Esos espacios virtuales, ¿cómo operan? ¿Y qué tipo de mecanismos de poder permiten? Dos cosas nada más, comentario que hizo de manera que me parece importante, pero Ucrania, no sé, creo que habría que pensar las cosas un poco desde su perspectiva. Con respecto, parece que los Estados Unidos son los rusos, ¿no? La invasión de Occidente, particularmente de la OTAN, y no hay guerra en Rusia, hay una guerra entre Rusia y Occidente, en el territorio de Ucrania. Pero bueno, a veces, digamos, como estos actores dan posibilidad de hacer las cosas desde diferentes lugares. Pero en relación a lo que decías, que aconteció, esta idea me parece fundamental para entender lo que estamos viviendo en esta época. Ahora es importante desear estar en las redes, desear ser seguido o seguir a alguien, desear, porque si no deseas eso, estás fuera de lugar. Alguien diría, no digo solamente el filósofo, también la sociólogo, la pedagoga, estamos alegrados, ¿no? Que las redes sociales y los algoritmos nos enajenan, nos van a ahora tiene un tema de discusión. Yo creo que la cosa es un poquito más compleja con eso. Y en ese sentido, también en relación con todos, sociólogos, los filósofos, utilizamos continuamente palabras como respeto, responsabilidad, justicia, humano, y ahora, más que nunca, esas palabras tienen un significado muy sobre todo por la relación, no solo con inteligencia artificial, sino con toda la reorganización de las relaciones sociales que estamos viviendo. ¿Qué es compromiso? ¿Qué es responsabilidad? ¿Qué es ética? Me parece que eso, que no soltamos así, soltamos así, claro, hay que tener respeto, porque hay algo que también para mí es frecuente, ser buena vida, políticamente correcto, devastado, y más en las redes sociales. Entonces, son los ambientalistas, animalistas, veganos, y además, a ser políticamente correcto, tenemos que seguir posibilidades para ellos. Entonces, me pregunto, en eso hay que estar muy bien. Y en todo, ¿no? Nosotros, ¿qué entendemos en este contexto de esas palabras que a veces utilizamos con mucha frecuencia? Muy brevemente dos cuestiones. A propósito del respeto, ¿qué se está entendiendo por ello? Si hay alguien que respeta a una clase muy privilegiada, es Donald Trump, y alguien no solamente lo respeta, sino que la protege, o alguien que respeta la también la lógica fascista, fue Hitler, y ahí sí que se manifestaba en hechos reales el respeto. ¿Qué se está entendiendo por el respeto y sobre todo la luz de la inteligencia artificial? Por ejemplo, Diana, cuando das esta 2 más 2 es 4 y la inteligencia artificial siempre va a responder eso cuando uno la programa así. Parece ser que en ese sentido estamos pensando que la inteligencia artificial no tiene un mundo circundante,
no tiene un medio asociado, es un esclavo al cual sigue nuestras órdenes. Por más lógica matemática que haya, digamos, no será que 2 más 2 es signo de interrogación, en el sentido de un mundo u otro y de la que está. Y el segundo elemento es la automatización, es decir, la automatización sería esta perfección, 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, 2 más 2. La automatización es la perfección que no soporta la indeterminación. Cuando en realidad me parece que bajo la lógica de la entropía, del aumento o de la desorganización, del desorden, si hay algo es lo indeterminado. Y en ese sentido, ¿qué pensarían ustedes tres, Argelia, Diana y Ángel, en esto que hace un momento te comentaba Luz Montelongo de las sociedades automatizadas? Es decir, los ejemplos que pusiste de Tesla, sacamos un montón, lo mismo podemos hacer con te desconecto. Si haces algún acto que no está dentro de la norma, dentro de la regla, te desconecto. Y esto me parece que va vinculado a la automatización de las sociedades. ¿Qué piensan de esto? Muchas gracias. Antes, felicito mucho, me agradaron mucho sus comentarios que acaban de exponer, sobre todo los ejemplos de este sistema de incentivos, recompensas, castigos. En estas sociedades disciplinares, por una parte, yo el comentario de integración. Yo creo primero con el caso de China. Efectivamente, William Hart, la pandemia, nos dio cuenta de cómo países como Corea del Sur o Asia, países asiáticos, que proceden de regímenes totalitarios, producen sociedades muy obedientes, demasiado obedientes. Ellos, a ellos no les cuesta trabajo ceder sus datos cuando la autoridad los pide. Incluso pudimos ver los efectos de esta lucha, obviamente social de control, en el mismo control de la academia que hizo Corea, porque le solicitó a la población bajar una aplicación desconocida por todos y identificar, le solicitó a la población que si detectaba un caso inmediatamente aplicar. Y así fue creciendo el cerco sanitario a través de la información que la propia sociedad, los individuos, daban a través de la aplicación a la autoridad. Bueno, así se controla. Tiene sentido que estas sociedades disciplinarias, por supuesto, dan regímenes como de países como China o como Corea, aunque en Corea hay un presidente se electo democráticamente, pero tiene una herencia totalitaria que lo que pide la autoridad, la sociedad, lo cumple. Hay muchos ejemplos de ello, incluso uno muy datado del mundo, cuando se hunde el barco Rosa con 4 jóvenes coreanos murieron precisamente por la obediencia. Y hay una anécdota al respecto, como la ministra de Educación de Corea, a partir de este incidente, que la mayor parte de las personas que han observado, y los jóvenes coreanos no, por obediencia al mayor, decidió la ministra de Educación de Corea cambiar su sistema educativo, hacer que los jóvenes también fuesen un poquito más irreverentes y un poco más rebeldes a la autoridad. Bueno, eso es otra nota. Él dice dicho solicitar datos, como nos pidió la autoridad cuando estudié en Corea, en China, a la sociedad. Eso sería imposible en Europa, y menos en América Latina, porque son formas diferentes
Pero aquí tuvimos un caso muy recientemente, ¿no? Cuando la autoridad la administración pasada solicitó, por ejemplo, la información del INE a la Secretaría de Gobernación, algo que cuidado aquí. Mucha atención cuando dices que el trabajo dignifica. Esa es la forma en la que hemos decidido muchos de nosotros. ¿Vale? ¿Será cierto eso? ¿El trabajo dignifica? ¿No será más bien una forma expresiva de cierta corriente que nos incluso cristianamente y más adelante de otras corrientes que nos han hecho pensar que el trabajo dignifica? Porque el término reducidos es un intercambio de tiempos, talentos, por algo que no accede. ¿No será que en esta forma de deslocalizar el trabajo y colocarlo en otra dimensión, tendríamos que pensarlo también de otra manera? En el marco de una sociedad digital, de una sociedad diferente, quizás. Es una pregunta que me asalta por lo que acabas de comentar. Gracias, Ramón. Vamos a terminar esta ruta con la intervención de Ramón, la breve intervención de Ramón, y regresamos. Bueno, retomo lo que empezó Caterina, me gustó mucho cómo pasa de las sociedades disciplinares a las de control. Yo creo que merece comentar el tema de la disciplina, o sea, las diferencias particularmente, creo que hace por respecto a la disciplina, ahorita no me acuerdo. Hay otra cosa que mencionas, que es como las nuevas formas de subjetividad a partir de este cambio, ¿no? La disciplina, el control. Y si hay mencionas el empresario de SIP y todo lo que está ocurriendo ahora, por eso mencionó lo del Didi. Es verdad, hay todas lo que ocurre ahora es que hay todas unas estrategias perversas, ¿no? Para poder instrumentar estas nuevas subjetividades. Ustedes hablaron de esas. Ahorita estoy acordándome de, por ejemplo, la nueva temporada de Black Mirror, que es horrible, pero hay un capítulo que vale la pena, como casi todo en la temporada de Black Mirror. Y es estas formas que en realidad aparecen en las redes sociales, muy bueno en las redes y en Internet, que es estas maneras conductistas de generar nuevas formas de subjetividad. Por ahí se hablaba de las recompensas. En el nuevo capítulo, por ejemplo, es algo simpático porque a una chica le cambian, por medio de la inteligencia artificial, hacen ir a una cyborg, le hacen un implante para salvarle la vida. Entonces, la mente tiene una lógica como la que seguramente estamos nosotros con las plataformas de HBO y todo eso. Primero le dan un plan, ¿no? Que tiene que pagar. Pero ese plan es limitado. Si sale del estado, se desactiva la morra, ¿no? Se acabó. Entonces, de ahí está que pague otro plan, ¿no? Que antes era premium, ahora el premium es normal, ahora tienes que pasar a otro plan. Y entonces, estamos en una lógica de estar pagando por esas recompensas, esos reforzamientos de es muy parecido a lo que si alguien estudió psicología. Bueno, yo estudié psicología en Iztacala y teníamos a nuestra rata, y a la rata, pues, como éramos conductistas, pues se aplicaban castigos y reforzamientos. Pues tenemos eso que se hace con cualquier adicto, ¿no? Le haces a la rata, le damos primero un estímulo y la rata tiene que seguir palanqueando, pues, para recibir cada vez más ese estímulo. Y creo que ahora justo el conductismo es el que genera las nuevas actividades hoy día, ¿no? El sistema de recompensas, esto que les decía que pasa en Carrillo, pero que uno lo ve lejano, pero en realidad no, porque eso que pasa a nosotros es que tenemos una vida medio, aunque somos medio burguesados y pagamos el Spotify, pagamos el, entramos en el sistema de recompensas impuesto por las sociedades disciplinarias, que tiene que ver con cómo empezar a decir, cómo creamos nuevas subjetividades a partir de esas lógicas algorítmicas. Y ya. Muchas gracias. En ese sentido,
ciertos comentarios, ya les doy la palabra a ustedes, ciertos comentarios que hacen pensar justamente cómo este paso de las sociedades disciplinarias a las de control no se plantea como una superación, sino como la transformación de la disciplina en el marco del control. Pensaba justamente cómo en las sociedades disciplinarias lo que importaba era el molde. Por ejemplo, ahorita que los repartidores, había una jornada laboral que era de 7 a 5, en Colombia por lo menos es así, ¿no? De 7 a 5. Pero ahora, con las nuevas sociedades de control, las nuevas relaciones que establecemos con la inteligencia artificial y la manera en la que nos hemos subjetivado, da cuenta de que ya no estamos en un molde, sino en un proceso de modulación, en donde la jornada laboral puede empezar a las 3 de la mañana y terminar a las 10 de la noche, por un sentido del trabajo que se va transformando gracias a la relación que establecemos con la inteligencia artificial, y no solamente gracias a eso, sino gracias a la subjetivación de la que hacemos parte, que nos quiere incentivar a hacer más cosas, ¿no? Cada vez en este marco de una formación permanente o una formación a lo largo de toda la vida. Pero esto, ¿cómo lo problematizamos? Más allá de decir, no, ahora estamos presos de esta relación, sino cómo incluso nosotros podemos problematizar esta relación que establecemos con nosotros mismos a partir de esta modulación que empieza a ver que el tiempo ya no es segmentado, sino ya es continuo, que la disciplina ya no está solamente en el marco de un espacio encerrado como el salón de clases, como el cuartel, como la familia, como la empresa, sino que incluso llevamos ese control y disciplinamiento de nuestros propios cuerpos a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo. No está segmentado ahora. Y en ese sentido, bueno, la pregunta por el trabajo va a requerir otro espacio, pues espero que podamos tenerlo. Ahora le voy a dar la palabra a nuestros panelistas para que... Yo tengo como punto a punto de los comentarios, entonces intentaré un poquito rápido. En cuanto a lo de Dixit, la respuesta cómo interactuar con ella, creo que primero tiene que ver con saber chino, porque justamente se sabe que al menos China tiene, si mal no digo, 7 alfabetos. Entonces, cada alfabeto tiene ciertas funciones. Desconozco totalmente si la inteligencia artificial maneja los 7 alfabetos o maneja uno solo. Entonces, primero sería esa cuestión, porque si no nos podemos comunicar en nuestro idioma, en nuestro programa, y nos solicitan para hablarle, pues va a ser complicado, ¿no? Establecer una conexión con ella. 2, hay que tener en cuenta que está alimentada con bases de datos de China, bueno, básicamente de Asia, ¿no? En general. Eso puede que nos dé otros resultados, porque no es lo mismo, justamente como respondiendo un poquito a la pregunta de la doctora Ana, sí, estoy de acuerdo con la automatización, sí es como el 2 más 2, pero de ahí nació la inteligencia artificial, ¿no? De la necesidad de que justamente la automatización pasara a hacer algo más que solamente mecanizar. Entonces, por ejemplo, al momento de que incluso lo pueden intentar, no es lo mismo que un sociólogo, un filósofo, un matemático pregunte, no sé, no, un concepto como básico de las ciencias. Ok, no es lo mismo que, por ejemplo, un sociólogo, un filósofo y yo le pregunte a ChatGPT qué es un sujeto. Porque de alguna forma, si ya le hemos preguntado otras cosas, con base en nuestras carreras, nos va a arrojar respuestas diferentes. Inclusive si ChatGPT no está conectado a Internet, arroja otras respuestas. Eso es como un poquito de la parte de... Y me recuerda mucho a Simondon y a Wiener, en el sentido de que pareciera que la inteligencia artificial construye una personalidad alrededor de lo que nosotros preguntamos y alrededor de lo que ella sabe. Bueno, en cuanto a lo del reglamento de poblaciones y tomando el ejemplo del chip que mencionaba ahorita, Ramón, es algo muy interesante porque es algo que está pasando, por ejemplo, en Suiza. En Suiza ya están implantando microchips en el cerebro para tener un control de ciertas enfermedades, como la epilepsia. Sigue siendo experimental hasta donde yo me quedé como 2021, pero justamente ahí por ejemplo, podemos tomar un mecanismo quizás de control, pero para la supervivencia, ¿no? Al final es como, o sea, sí escribimos en mecanismos de control, sin embargo, como lo comentaba Catherine, nos ayudan a sobrevivir a algunos, ¿no? Entonces, creo que ahí como colectivo, inclusive como individuos, deberíamos preguntarnos cuáles son esos mecanismos de control, los cuales nosotros inclusive estamos dispuestos a sobrellevar
para sobrevivir, ¿no? Inclusive el pertenecer o no a las redes sociales. En cuanto a los espacios, me permito como referenciar un cuento de Ray Bradbury, que me parece todo un visionario en su momento, que viene en El Hombre Ilustrado, se llama La Casa. Es buenísimo porque es una casa prácticamente inteligente. Básicamente el cuarto de juegos de los niños los educan y es una realidad virtual como muy inmersa. No se los voy a spoilear, pero justamente Bradbury lo lleva tan al extremo que te hace cuestionarte qué está pasando o cómo nos están educando al final de estas inteligencias artificiales, ¿no? Que creo que también lo comentabas, ¿no? Esta directiva que también se tiene a nivel de universidad de cómo integrar la inteligencia artificial sin alguna forma, porque creo que es mi área, ¿no? Sin alguna forma quitarnos ese pensamiento crítico y lógico que nos caracteriza al menos a los matemáticos, ¿no? Y creo que sería como todo de mi parte, pero y bueno, a ver qué te pasa. Pues yo estuve pensando mucho en lo que preguntaba Sandra, sobre los premios y las recompensas, y me acordé de una cita de Deleuze en las sociedades de control, se las voy a compartir. Abro cita: es cierto que ya la fábrica utilizaba el sistema de las primas y los incentivos, pero la empresa se esfuerza con mayor profundidad para imponer una modulación a cada salario. No es estado siempre metastable, que admite confrontaciones, concursos y premios extremadamente cómicos. Y bueno, en las aplicaciones de reparto existe algo que se llama recompensas, que lo que ocurre es que de acuerdo a tus evaluaciones puedes acceder a estas recompensas. Entonces, hay como, si terminas 7 pedidos en 3 horas, te damos un bono de 250. Pero eso implica la vida, digamos, porque tienes que entregar un pedido en 30 minutos cada uno para que puedas llevar ese bono, ¿no? Entonces, hay esa lógica del empresario que sí, porque hay una autorregulación constante, ¿no? Las evaluaciones. Hay otra opción que se llama autoaceptación, en donde eres priorizado en la aplicación. Si pones esta opción, que básicamente es que aceptas automáticamente cualquier pedido. Si tú decides rechazarlo, te cancelan por un determinado tiempo y te desconectan de la aplicación. Eso implica que no tengas ganancias en un determinado tiempo, ¿no? Y estuve pensando, por otro lado, en la pregunta del compañero de Aguascalientes, donde se preguntaba sobre los mecanismos de poder. Me parece muy interesante las sociedades, en esta transición de las sociedades disciplinarias al autocontrol, porque yo percibo un poder granular, no sé nombrarlo así, ¿no? Porque la vigilancia ya no es masiva, sino personalizada. O sea, los beneficios dependen de los patrones y de los comportamientos individuales. Entonces, los premios o castigos que va a obtener Diana van a ser diferentes a los míos porque nuestro historial algorítmico es completamente distinto, ¿no? Entonces, yo identifico allí como una fragmentación social, o sea, no podemos distinguir como las figuras visibles del poder, ¿no? Como en las sociedades disciplinarias. Y bueno, esa es mi aplicación. Inclusive, en un marco general, respondiendo primero a la pregunta por acá, cuando hablaba o mencionaba la cuestión de palabras positivas, como respecto a la responsabilidad de temas, que va en la interpretación del filósofo Hans Jonas, él lo hace en un sentido donde la inteligencia artificial logra una nueva identidad, o en este caso donde la sociedad se vuelve muy mecanizada y automatizada. En ese sentido, la responsabilidad de marca no únicamente para el ser humano en el momento, sino pensando en las futuras generaciones, donde se supone pues, que la sociedad logrará una nueva forma de crear, lo diría el sociólogo y filósofo Víctor Lukács, el neoente. Esa palabra hace poco la leí y me llamó mucho la atención, porque es un libro que sacó Lukács en el 2021-2022, y este nuevo término de neoente, donde analiza estas transfiguraciones, donde la vida disciplinada a través de todo aquello que nos genera una vida mucho más
disciplinada, entre comillas, disciplinada porque se supone que la visión para un futuro mucho más estable en relación a la tecnología es que nosotros cumplamos también con cierto tipo de trabajos o labores, como puede ser cualquier tipo de aplicación, y bueno, detrás de cada aplicación, detrás de cada uno de estos filtros, hay una persona, hay empresas manejando esto. Eso me llama mucho la atención cuando aquí mencionamos del mercado y del mundo neoliberal, que bueno, eso viene desde actualmente, modernamente, desde lo que se llama los 90s, cuando ya llegó estos tratados de libre comercio, no solo entre los países de América, sino en otros continentes como Europa, bueno, aplicados de manera distinta, pero siempre abogando por un futuro mucho más empresarial, donde ahora lo que nosotros estamos analizando a nivel de aplicaciones, donde ahora voy intentando yo un poquito de debate en cuanto a los mecanismos de control, pues van enfatizados a una disciplina donde nosotros mejoramos nuestro estilo de vida, entre comillas, pero siempre y cuando nosotros también le demos un favor a las empresas que nos están haciendo ese favor de mejorar nuestra vida, ya sea desde una aplicación, como puede ser, lo que mencionaba, o de HBO, Amazon, o las aplicaciones de delivery. Y en esa cuestión, nosotros buscamos anticipadamente estar junto con el producto y la innovación, y así se nos ven esas ideas, porque la inteligencia artificial ahora está como base para que nosotros seamos los consumistas pues, de estas nuevas formas empresariales que también pueden ser formas mecánicas de control. Aunque bueno, yo sigo diciendo que eso sigue siendo un debate muy, muy grande, donde pues, vemos ejemplos diariamente. La serie que se llama por acá de Black Mirror, la verdad, siempre me lo he recomendado. He visto otras y créanme que pues he intentado ver un poco de verla, porque menciona pues, que hay dos temas en juego, son estos, precisamente la inteligencia artificial y por qué están de moda, por así decirlo, este tipo de series, porque son el reflejo y la impresión de nuestro problema de la identidad del futuro. Por eso este filósofo sociólogo Víctor Douglas, cuando habla del neo-id, de una nueva identidad, tanto filosófica como sociológicamente, lo vamos a ver de distintas formas, consumista, que no puede a lo mejor comprender todavía todo su entorno porque la tecnología va más rápido que la misma conciencia. Pues genera en nosotros, ahora sí, pues ese sentido de la responsabilidad que yo hablaba. Y bueno, ya para ello concluyendo esta intervención, Lucifer también hablaba de la sociedad de la transparencia. La sociedad de la transparencia, unida al cansancio y el rendimiento, pues es todo un cuadro donde nosotros debemos también ser parte para comprender cómo esa transparencia se ha perdido. Y entre más transparentes parece que no se ocultamos cosas. No puede ser Facebook o la plataforma X, no puede ser WhatsApp, donde no está la persona real, y eso también ya lo hemos manejado no solamente en Michoacán, sino ya en estos momentos con la sociedad simulada. Y es relevante pues, que ahora estemos buscando, como me llama mucho la atención la palabra que mencionaba, como el término historial algorítmico, donde incluso ahora nosotros tenemos esto, tenemos un antecedente en nuestros dispositivos, en las computadoras, donde hemos creado una nueva figura, y ahora sí que las plataformas de consumo se adaptan a ese nuevo perfil escondido que está de alguna manera en nuestras búsquedas en Google, en cualquier buscador o sistema donde nuestros datos estén inmersos, creando así un perfil ajeno que se asemeja a nuestras necesidades, porque pues bien podemos platicar hoy que necesitamos un aire acondicionado, pero de alguna forma más tarde en Amazon lo va a sugerir, o Marketplace, y es como si nos leyera de alguna forma, ¿no? En nuestro teléfono, pero simplemente esto se ha convertido también en este mecanismo del que hace un momento hablaba. Y por ello, pues hay que tener una forma de adaptarnos. Y yo creo que es una palabra tan complicada que pues a nosotros nos toca como prácticos, sociólogos, filósofos, como lo que nosotros nos adaptemos según nuestro ritmo de trabajo, porque lo vamos a ver diariamente. Y ya para cumplir, es que espero ponerme un poco, me tocó ver en algunos estudios de caso, ya sea de
ámbitos de derecho, o de filosofía, o en general, pues que a veces no llegamos a sacar a las personas a los módulos de información del SAT, pues, de la extinto INA, y ahora que, pues imagínense que las personas de generaciones atrás pues necesiten esa guía. Nosotros, ¿cómo hacemos para que esa adaptación se logre de una forma muy eficaz? Es complicado, pero la sociedad nos dice que sí debe ser esta sociedad mecanizada, ¿no? De alguna forma. Y la pregunta es, ¿estamos llevándonos por la corriente? ¿Estamos también creando nosotros una defensa, quizá inconsciente, conductista, lo hablamos por acá, o funcional? Y yo creo que esa es la manera de hacernos esa pregunta y responderla, pues ahora sí que con la inteligencia artificial, con las respuestas de control y todo aquello pues, que va cambiando nuestro ritmo de. Muchas gracias. Es que sí tenía unas anotaciones para profesor Narco. Y también para acá de este lado, cuando se preguntaban sobre las nuevas formas de subjetividad, yo estaba pensando que hay una dificultad en la figura de los repartidores, de cómo se perciben en el medio laboral a sí mismos, porque desde el principio, por ejemplo, las aplicaciones, más bien las empresas, definen a los trabajadores como socios, como colaboradores. Entonces, allí están anulando de alguna manera la relación laboral. Hay como una cortina que no permite entender cómo figuran ellos en el medio laboral, ¿no? Me parece importante problematizarlo. Y por otro lado, tenía una pregunta para el público, para el profesor Marco también, sobre que pues, este tipo de vigilancia no funciona por represión, sino por seducción. Entonces, ¿es el algoritmo un panóptico digital u otra cosa? Porque si estamos diciendo que no es la represión lo que lo constituye, sino la seducción, entonces tal vez no es un panóptico así tan simple, ¿no? Y pues sobre eso. Vamos a darle la palabra al doctor Marco para que nos responda ella, porque parece importante, y vamos a dar la última intervención a Andrea. Sí, no sé realmente, pero me parece que no es un panóptico en el sentido contrario, como Benham, más bien me parece que es un ADN, es parte de nuestra configuración, ¿no? Que esto está cambiando, puede ser una línea mundial, pero hay algo que está modificando radicalmente nuestra relación entre nosotros con el mundo. Entonces, como dice Liga, igual esta analogía entre el ADN y el funcionamiento de las máquinas, parece que hay algo muy similar en lo que hay en la vida. Eso es lo que me parece que está pasando, pero no sé bien. Pero el algoritmo no es algo, no es una herramienta, como muchos ingenieros matemáticos que se lo dicen, no es una herramienta, no es una herramienta. Como ya Aristóteles se preguntó al artículo, es una herramienta, lo usamos y lo digamos. Eso sigue siendo no, me parece que no es una herramienta. Pero tampoco es un vigilante, no es el tipo de es parte de nosotros. Gracias, Andrea, y luego cuando salió su conclusión. Sí, algo que me parece interesante que surgió en este conversatorio y en el pasado es el tema de la responsabilidad. Y creo que, bueno, me sumo a lo que mencionaban hace rato los profesores Marco y Ana sobre cómo repensar. Se habla del respeto y creo que también va a surgir cómo replantear la responsabilidad, ¿no? Porque se mencionaba hace rato de la inteligencia artificial como este acelerador de procesos y también creo que esta extensión de la vida y también la IA como una extensión de nuestras capacidades, ¿no? De capacidades que los seres humanos no tenemos o que la IA puede potenciar. Y creo que se incluye ahí de capacidades que no queremos, ¿no? Que no, o de responsabilidades que no queremos tomar, como la toma de decisiones. Y creo que en el tema laboral es interesante pensar como en la relación entre la guía, la responsabilidad y la toma de decisiones, ¿no? Porque bueno, creo que sale a la luz con
casos en los que hay como tragedias, como el reciente caso de la ceremonia, o de cuando se cayó el metro hace unos 3 años, que siempre queremos un responsable, ¿no? Siempre queremos que nos señalen quién tomó ciertas decisiones. Entonces, me parece interesante pensar esto, ahora que involucramos a la IA en el campo laboral, se puede decir, en el trabajo, que le vamos a dar esas responsabilidades. O sea, queremos un poco a la IA para zafarnos y decir, no, pues una decisión estadística, ¿no? Una decisión que no me incluye a mí como juez, como doctor, como organizador de un festival de música, ¿no? Porque siempre se pasa de quién es el responsable en este caso, quién puso la grúa, quién decidió poner una barra ahí, quién vendió el parque privado, quién organiza el festival. Entonces, pensándolo con la IA, ¿de qué manera vamos a pensar la responsabilidad? Creo que yo lo pensaba de esa forma y creo que es interesante que haya salido en estos 2 conversatorios, ¿no? El tema de la responsabilidad. Bueno, para cerrar, al menos la conclusión por mi parte sería que estamos en una nueva configuración totalmente de vida. Los datos se obtienen con o sin decisión del usuario. ¿A qué me refiero? A veces no se leen las políticas o inclusive simplemente tener un dispositivo por el cual nos tenemos que conectar ya implica dar datos. Y desafortunadamente no es como que podamos vivir desconectados del mundo, ¿no? Y no es una cuestión exclusiva de la IA, creo que la IA solamente llega a exponerla muchísimo más. Esto existe desde que el Internet surgió como la red que conectó al mundo. Me pareció muy importante lo que decía Andrea sobre la responsabilidad que se le deja a la inteligencia artificial. Un poco en mi trabajo, en las plataformas de reparto, ocurre que esa responsabilidad no la quiere llevar un jefe visible, ¿no? Entonces ahora la plataforma es el algoritmo encargado de explotar a los repartidores. Es una narrativa fácil que desliga un poco ciertas relaciones laborales. Y pues bueno, más bien me parece importante seguir preguntándonos, y yo quisiera solamente cerrar con una frase que me llamó mucho la atención de Deleuze. No hay lugar para el temor ni para la esperanza, solo cabe buscar nuevas armas. Y pues gracias. Para concluir, y ya que lo mencionaron en la mesa, Ray Bradbury, pues que en su momento fue un gran escritor, tiene muchos relatos, crónicas marcianas, y lo que ilustrado me habla precisamente de ese cuento que les acabo de recomendar, la verdad vale la pena, de una habitación acondicionada para unos niños que son como hologramas, y ellos interactúan con Ray Bradbury de crónicas marcianas hace una reflexión muy interesante, porque se da cuenta que la sociedad suele cometer los mismos errores. Y se supone que la sociedad quiere a Marte para hacer una nueva vida, porque aquí con la contaminación, tanto problemas de una tercera guerra mundial, o una, no recuerdo como lo marca algo definido, pero es como comenzar de nuevo. Y cuando lo hacen, quieren suplantar muchas cosas para estar encima de lo que fue la creación de la inteligencia artificial o cuestiones tecnológicas. Sin embargo, durante el relato se nos va a dar cuenta que se conectan los mismos errores, donde es muy común que el ser humano, frente a sus creaciones, pues no vaya perdiendo un dominio, se va convirtiendo en un lenguaje sistematizado, que en algún momento se pierde el control, porque está tan enajenado, alienado a su creador, y es que incluso de ahí parte también la premisa de Mary Shelley a la vez. Y Bradbury, al final de ese libro, igual no lo puedes pelear, se lo podemos mucho, Crónicas Marcianas, nos demuestra pues, que el ser humano está en constante duda de qué se necesita para mejorar la vida. Volver a empezar de cero, volver a crear las mismas cosas, pero con diferente intención. Yo creo que hoy en día los algoritmos, el lenguaje, para entender esos algoritmos hay que entender el mundo de la lógica, porque el lenguaje es muy complejo y ese lenguaje se manifiesta mediante
los robots, los algo, la inteligencia artificial de una manera muy compleja, y si no comprendemos su funcionamiento, su uso, entonces estamos frente a una nueva identidad que nosotros debemos aceptar. Muchos escritores, filósofos, literatos, sociólogos no lo profundizan, pero sí lo pueden ilustrar y al mismo tiempo lo proyectan con distopías, con utopías, y es claro pues que ya estamos en alguna de las dos, o es distopía o es utopía, que hablamos desde muchos ámbitos de esto, pero para crear una conciencia clara, pues debemos seguir haciendo esas preguntas y este conversatorio pues, nos ayuda muchísimo a esto, y pues es muy agradable charlas, escuchar tus intervenciones, y pues no nos queda más que seguir reflexionando y pues estar por encima de estas nuevas innovaciones, porque a fin de cuentas son innovaciones que se supone que mejoran lo que está bien. Muchas gracias. Me gustaría plantear que para no irnos con esta idea de que las sociedades de control o las sociedades disciplinares están como pensadas bajo hipótesis reflexivas, ¿cómo podemos pensar la diferencia en relación con la inteligencia artificial, no alejados de ella, de nuestros propios modos de vida? Habría que irnos con esa pregunta, ¿cómo poder pensar en la diferencia como superación de la propia decadencia de nosotros mismos, pero ahora en relación con la propia inteligencia artificial? Bueno, eso es todo por ahora.